Bienvenidos a Trazando la Plomada. Hola amigos, nuevamente en Trazando la Plomada, estamos con ustedes, con Jorge Arangurí, Jorge Miranda, dándole gracias a Dios por el privilegio y la honra de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Esta oportunidad lo que queremos es compartir o hablar juntos, como charla de café, como siempre hemos dicho, sobre el ministerio del Espíritu Santo. Recordábamos en el Evangelio de Juan un pasaje donde el Señor Jesús estaba caminando con sus discípulos y les dijo una frase muy interesante. Les dijo, yo estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Yo estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Y después que el Señor pasó por la cruz y resucitó entre los muertos, el Señor visitó a los discípulos ahí en el aposento alto y en un momento dado dice que le dijo, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Se repitió la escena del Génesis donde Dios creó al hombre del barro y dice que sopló aliento de vida en sus narices, ¿no? Y el hombre fue un ser viviente. Se repitió la misma acción de parte del Señor Jesús, que siendo Dios, sopló aliento de vida a los discípulos. Pero la misma palabra nos enseña después de eso, antes que el Señor se vaya a los cielos, en Hechos 1 les dijo a los apóstoles, oye, no se muevan todavía de Jerusalén. Sí, ustedes han recibido el Espíritu Santo, está bien, ahora ya van a tener comunión con el Padre, pero para servirme, ustedes no se muevan todavía de Jerusalén porque necesitan ser investidos de poder de lo alto. Y en 1:8 dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en toda la tierra. Entonces, ¿a qué poder se refería la palabra? Se refería al poder de ser testigos, testigos fieles, testigos valientes, testigos que estén hablando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, testigos que cuiden su vida para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros. Entonces, esto es como una antesala, una previa para hablar del ministerio del Espíritu Santo. Y lo que quisiéramos con nuestros hermanos, con Jorge, con el pastor Jorge, es poder recorrer algunos pasajes de la Escritura donde nos indica las diferentes actividades o obras del Espíritu Santo. Es impresionante cuando estuve revisando todo esto para armar el programa, he encontrado por lo menos una docena de obras del Espíritu Santo específicas que están descritas ahí. Y vamos a empezar buscando en Juan 14:16, Juan 14:16, donde la Escritura nos habla aquí del Espíritu Santo como el Paracleto, el que está al lado nuestro para ayudarnos en nuestras debilidades, el que está para consolarnos, para estar a nuestro lado en todo lo que se necesite. Necesitamos realmente permanentemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que voy a buscar acá Juan 14:16. ¿Y qué es lo que dice? Juan 14:16. Y voy a empezar desde el 15, ¿ya? Juan 14:16, Juan 15, y dice lo siguiente. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Voy a repetir. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es interesante. Lo que está diciendo la Escritura en Juan 14:15 es la demostración o la muestra de que realmente amamos a Dios es cuando somos obedientes. No es cuando hacemos cosas para Dios, no es cuando servimos en la iglesia, no es cuando salimos a realizar actividades, no, dice es que sí me aman. Y la palabra amar tiene que ver con dar. ¿Con dar qué? Con dar vida. Entonces la palabra amar significa dar vida, dar mi vida, que mi vida esté en las manos de Dios y Dios pueda usar mi vida según sus propósitos. Volviendo al texto, si me aman, guardarán mis mandamientos, y aquí viene la parte, y dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Fíjense el detalle, otro consolador, como diciendo, yo soy el consolador todo este tiempo que estoy acá caminando con ustedes,
Estamos hablando de Juan 14, así que él todavía no había pasado por la cruz, no había resucitado. Les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y acá explica y dice en el verso 17, este es el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, es decir, en forma natural no puede recibir el Espíritu Dios. Solamente se puede recibir el Espíritu Santo cuando reconocemos nuestra necesidad de redención, cuando nos reconocemos como pecadores y que Jesucristo fue a la cruz con mi pecado y yo recibo esa verdad de Dios confesando mi pecado, arrepintiéndome, renunciando a mi propia vida y le permito entonces que la sangre de Cristo me limpie mis pecados y ahí es donde recibo el Espíritu Santo como una señal de pacto con Dios. Entonces dice, el mundo en la situación natural no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí, ustedes lo conocen, dice, porque permanece con ustedes y está en ustedes. Eso le dijo a los discípulos. Y por último le dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces, en este pasaje, y como un primer ministerio o actividad del Espíritu Santo, lo vemos al Santo Espíritu de Dios como Paracleto. Y he estado revisando en el significado de Paracleto y tienen una variedad de traducciones. Es ayudador, consolador, el que está para asistirnos en nuestras necesidades. Y por ejemplo, me estoy acordando ahí en Romanos 8, ¿no? Que dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar como conviene, ¿no? Así dice el Espíritu, el Romanos 8. Y dice que Él nos ayuda como intercediendo por nosotros o a través de nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad del Padre, de tal manera que nuestras oraciones sean aceptables a Dios. Porque una oración que no está guiada por el Espíritu Santo no necesariamente es aceptable a Dios. Entonces, esta es el primer actividad que he encontrado. Y antes de pasar a otro pasaje de la Escritura y otro ministerio del Espíritu Santo, me gustaría la opinión del pastor Jorge, de George, a ver qué opinan ustedes, algo que quieran complementar, antes, como digo, de pasar a otro pasaje. Quería comentar algo. En la lectura que hiciste, hay un poco de confusión para mí porque parece que estuviera hablando de otra persona. Dice, enviaré a otro consolador. Y como que está hablando de otra persona, ¿no? Entonces, por ahí es la confusión y entonces yo prefiero entenderlo como que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, si bien es cierto, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, cuando se refiere a recibiréis poder, por ejemplo, en ese pasaje, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, yo más lo entiendo por el contexto, recibiréis la capacidad o la capacidad que en este momento no tienes. Pero ya también comentaste en algún momento que ya el Espíritu estaba en ellos, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se trataba era, para mí, ¿no? De acuerdo al contexto, recibiré la capacidad de poder, por ejemplo, hablar, testificar, predicar, ser testigo y etcétera, ¿no? Sí, es correcto, sí, eso es. Y lo de otro consolador, yo lo que entendería es de que en ese momento físicamente el Señor Jesús estaba ahí y como dice el Claro. apóstol Juan, lo podía ver, lo podía tocar, ¿no? Porque dice una palabra ahí en 1 Juan que es impresionante. Lo voy a buscar así rapidito nomás, 1 Juan, dice una cosa impresionante, ¿eh? Dice, la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Y dice que esa vida la hemos visto, la hemos tocado, la hemos visto con nuestros ojos, la hemos contemplado, la hemos palpado con nuestras manos, la hemos oído. Qué hermosa forma de decir
la vida era una persona, porque si la has visto, si la has tocado, si la has palpado, era una persona, esa persona era Jesús, ¿no? Pero cuando el- Jesús se va, ¿ya? Jesús se va y por ahí creo que es en Juan 16, Juan 17, dice, no tengan temor, yo me voy, pero ustedes deberían estar contentos porque les voy a enviar, y ahí viene, ¿no? Otro consolador, porque yo soy el consolador, pero, y tienes razón en esa parte, Jorge, porque es la misma persona, pero ya no viene físicamente, ahora viene espiritual, Ajá, ajá, ¿correcto? sí. Porque además sabemos, y así dice también el Señor, en un momento dice, vendremos a ustedes, mi Padre y yo, vamos a venir a ustedes. O sea, cuando el Espíritu Santo viene al Espíritu del creyente, viene el Señor Jesús, viene el Padre, viene la Trinidad completa. Lo que sucede es que no es tan físico, no se puede decir como Juan que decía, hemos visto la vida, la hemos oído, la hemos palpado, ya no, ¿no? Claro. No es que sea otra, a ver cómo lo decimos para decirlo bien, ¿no? No es otro ser, es la misma persona, es el mismo Dios, pero en la persona del Espíritu Santo. Está bien, Ah, ¿no? ahí Estamos está, que meter la ahí está pata más ahí, claro. Ahí está más claro. ¿sí? Claro, lo que pasa es que el pasaje de Juan nos está hablando de la promesa del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo radica en el Señor Jesucristo, pero el Señor lo está ampliando al respecto de que Él iba a retirarse para que el Espíritu Santo esté en toda la iglesia. Y ahí Ajá, viene a hablar de la promesa, porque aquí lo que está hablando el texto es la promesa en sí. Ahora, lo interesante también que quisiera señalar o resaltar en lo que hemos escuchado de la lectura es la condición que Dios pone para que el Espíritu Santo se manifieste o para poder recibir la gracia del Espíritu Santo. Y ese dice, si me amáis, dice, ¿no? Y es interesante que en hermenéutica se nos enseña de que cuando una palabra se repite continuamente en el contexto o en el texto mismo, nos está dando a entender que es muy importante en sobremanera aplicar, ¿no?, la condición que está diciendo el texto. Y aquí continuamente nos dice, si me amáis, lo repite como 3, 4, 5 veces en el mismo capítulo. Ahora, y es interesante que si nosotros vemos que la promesa de Dios de recibir el Espíritu Santo tiene una condición, la condición es amarlo. O sea, eso. si una persona se convierte al Señor Jesucristo emocionalmente, o sea, no lo ama. Emocionalmente está motivada, se sintió bien, que la reunión estuvo chévere, ay, qué bonita canción, qué bonita música, qué bonita prédica, ¿no? Pero esas cosas no cambian el corazón, porque para que pueda haber un verdadero amor es necesario el cambio del corazón, Una porque si el transformación. corazón no cambia, es imposible que verdaderamente uno ame a Dios. Y lo otro, de que guarde su palabra. O sea, por eso que en la práctica, si aplicamos lo que está diciendo Jesús, nos vemos de que no necesariamente los que están en la iglesia, entre comillas, son hijos verdaderos. No, son Eso. simpatizantes, parece un club, parece un lugar donde se reúne gente con el propósito de pasar el tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque si tú les preguntas, ¿cuántos de ellos han guardado la palabra en su corazón? Te vas a dar cuenta que es un mínimo. Si tú les preguntas, ¿cuántos de ellos han leído toda la Biblia? Te vas a dar cuenta que es un mínimo, o sea, ni siquiera es 50%. No, solamente es el 1 o 2% que han leído y todo lo demás simplemente escuchó el texto. Pero aquí está diciendo la Biblia claramente de que el resultado de amar a Dios, ¿no? Por el amor de Dios, es que voy a leer su palabra, voy a guardar su palabra, voy a meditar en su palabra, voy a mantenerla en el corazón. O sea, es lo que el Señor está diciendo claramente aquí, ¿no? Entonces significa que yo necesito el amor, claro que sí, pero ese amor, ¿a dónde me va a llevar? Me va a llevar a un estudio profundo de guardar la palabra de Dios para que yo pueda verdaderamente cumplir las expectativas del corazón de Dios. Porque Dios tiene expectativas. Y Jesús mismo lo dice, ¿no? Ahora, el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Interesante. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Mira, el que guarda mis mandamientos y mi palabra, ese es el que está demostrando que me ama. ¿Y por qué está demostrando que me ama? Porque está guardando mi palabra. Y luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre. ¡Wow! O sea que ahí la cosa se concadena con el amor del Padre.
Y luego dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, mayores manifestaciones, revelaciones de parte de Dios en la vida de aquel creyente que ama a Dios manifestando el estudio, digamos, y sustentarse en el concepto de la palabra. Ahora, me hace recordar lo que estoy diciendo a la iglesia de la Odisea, porque cuando vemos el libro de Efesios, encontramos gloriosamente el poder del Espíritu Santo en el libro de Efesios. Pero cuando nosotros leemos el capítulo de Apocalipsis sobre Efesios, encontramos una situación bien diferente, en donde Dios le dice a Éfeso, no conozco tus obras, pero una cosa tengo contra ti, has dejado el primer amor. Y aquí Juan me está diciendo claramente que la condición para que nosotros podamos mantenernos firmes es mantener el primer amor. O sea, ¿podemos hacer obras sin el primer amor? Sí, sí podemos. ¿Podemos empezar a hacer tremendas cosas para Dios y para la gloria de Dios? Sí, sí podemos, pero eso no va a valer porque Dios está demandando de nosotros esa condición, el primer amor. Y el primer amor es lo que Jesucristo le señala a la iglesia y les dice, sí, yo conozco tus obras, sé lo que has hecho, sé el esfuerzo que tienes, pero una cosa has permitido en tu corazón, has dejado. ¿De qué cosa? De mantener el primer amor. O sea, ¿es necesario que hagas obras? Claro que sí, porque la fe te va a producir obras. Pero cuando hay obras y no hay el primer amor, que es el que te va a hacer guardar la palabra, meditar la palabra, reflexionar la palabra, porque aquí el punto no son las obras, aquí el punto es la palabra, porque el Señor está hablando en Juan dos cosas muy puntuales. Me amas para que guardes mi palabra, y cuando me amas y guardas mi palabra, mi Padre y yo te amamos. Es lo que está diciendo. Así es, así es. Ese es lo que dice. Sí. Y yo me pregunto, estoy recordando la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Las 5 sabias y las 5 necias. Y la diferencia es que todas tenían una lámpara, pero no todas tenían el aceite. Y el aceite se apagó. Pero habían unos que tenían ahí aceite guardado, ¿no? Que habla justamente de la presencia del Espíritu Santo activamente brillando a través de la persona, ¿no? Y ya que estamos pues con señales por todo lado de los últimos tiempos, habría que estar reflexionando si realmente estamos preparados. El Señor Jesús dijo que Él iba a venir y que había que prepararse para recibirle, ¿no? Si supiera el dueño de la casa a qué hora va a venir el ladrón, dice que estaría atento, ¿no? Para que no lo roben. Dice que así será la venida del Señor, que será como ladrón en la noche, de un momento a otro. Y por ahí me parece haber escuchado justamente eso. Dice que vendrá hay algunos que aman su venida, aman su venida. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente pensando en que en cualquier momento se aparece el Señor y no creamos porque yo tengo un afiche que dice cristiano, porque asisto a una iglesia o porque tengo un título de algo y es suficiente? Porque la Escritura habla de que a los que aman su venida, ¿no? Que estemos preparados y varias de esas cosas. Bueno, lo dejo ahí porque no es el tema de nuestra reunión, pero quería leer un verso a propósito de lo que dijo Jorge sobre el tema de que tenía ahí una duda que qué bueno que lo dice porque seguramente muchos de los que nos escuchan también la tienen, para aclararle de que no es otra persona así ajena, ¿no? Que no sea Dios cuando dice otro consolador. Y mira lo que dice el mismo Señor Jesús aquí en Juan 14, creo que es 19, dice, todavía un poquito y el mundo no me va a ver más, ver con los sentidos, ya no me van a ver, pero ustedes sí me van a ver. Interesante, ¿no? El mundo no me va a ver, pero ustedes sí. ¿Y qué le dice a continuación? Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y en aquel día ustedes conocerán, otra vez una palabra importante, conocer, que tiene que ver con intimidad con Dios, van a conocer que yo soy en mi Padre, ustedes son en mí y yo soy en ustedes. Entonces, ya no voy a estar físicamente, pero yo, Jesucristo, voy a estar con ustedes espiritualmente en la persona del Espíritu Santo. Y bueno, no vamos a tomar más tiempo porque no es el propósito, pero sí, si revisamos en Juan 14 un poco más adelante, va a decir que el Señor vendrá, y Él y su Padre vendrán. Creo que, Pastor, usted le dio un pasaje, ¿no? Hace un ratito que decía que el Padre y Jesús todos vendrían juntos para habitar en la persona.
El verso 21, perdón, el verso 21. Ya, ok. Ahora, vamos a otro verso que está también en Juan 14, que está en el verso 20, uy, no tengo mucha luz acá donde estoy, 29, y voy a estar desde el 28, en el cual anteriormente nos presentaba al Espíritu Santo como el consolador, el que nos ayuda, el que está a nuestro lado, pero en este caso dice que nos va a presentar como aquel que nos enseña todas las cosas. Qué interesante. Nos enseña todas las cosas y nos hace recordar las palabras de Jesús. Eso está en el 28, en el 29 dice, estas cosas les he hablado a ustedes mientras estoy con ustedes. Otra vez, físicamente. Yo estoy con ustedes y les estoy hablando, les estoy enseñando. Pero, dice, el Consolador, y aquí sí lo describe, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, porque en el otro pasaje decía, yo voy a rogar al Padre para que les envíe el Espíritu Santo. Entonces, es el Padre el que lo envía. Dice, Él va a hacer dos cosas. Número uno, les va a enseñar todas las cosas. Y número dos, les va a recordar todas las palabras que yo les he dicho. De tal manera que cuando leemos las escrituras, no sé cuál de ustedes dijo que hay que estar leyendo la palabra continuamente, cuando leamos, tengamos en cuenta que lo que estamos nosotros leyendo no es una palabra de un libro cualquiera, no. Es una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esa palabra de inspirada? Quiere decir que la presencia del Espíritu Santo como Espíritu ha sido derramada, transmitida a través de un ser humano que puede ser el apóstol Pablo, el apóstol Juan o cualquiera de los que han escrito la palabra de Dios, porque no es de ellos, no es de ser humano, sino que han recibido el viento de Dios, por decir, la palabra inspirada tiene que ver con respiración, con la respiración de Dios, ¿ya? Y el Espíritu Santo entonces ha respirado sobre estas personas y estas personas empiezan a hablar cosas que no solamente son letras, sino es presencia de Dios. Entonces, cuando leamos, pongámonos en disposición de recibir no solamente la palabra en forma intelectual, sino que Dios nos permita recibir la misma presencia espiritual de Dios Espíritu Santo para que esa revelación no sea solamente intelectual, sino sea una revelación espiritual. Y como dice 1 Juan, me parece que es 2, ustedes tienen la unción del Santo, dice. Ustedes no necesitan que nadie les esté enseñando, porque la unción que ustedes han recibido les revela todas las cosas. La verdad que eso es impresionante lo que dice ahí y deberíamos atesorarlo mucho y que cada vez que estemos leyendo esta palabra recordemos que nos expongamos a que la presencia de Dios llene nuestro ser, no solamente con conocimiento intelectual, sino como digo, con revelación, porque la parte intelectual se nos puede olvidar, pero la revelación no te la roba nadie mientras estemos caminando en eso, ¿sí? Bien, antes de pasar a otro pasaje, no sé si ustedes quieren completar o complementar. Ah, oye, sin darme cuenta ya pasó la primera media hora. La media hora. Más bien, si alguno de los dos quiere rematar algo, tenemos 2 minutos. Yo Si no, dale. Me imagino que un ejemplo que podría también ayudar a entender mejor es, por ejemplo, cuando una persona recibe los credenciales para representar, por ejemplo, a senador, diputado, ¿no? Ya ha ganado las elecciones por votos. Luego, ese triunfo se manifiesta de una manera diferente cuando reciben los credenciales, pero hasta ahí tiene parte del poder que le otorga la nación para poder representar a los ciudadanos. Pero cuando ya llega el día, digamos el 28 de julio, y senadores y diputados y aún una presidenta
ya toman el cargo, ya. Entonces, ahora sí tienen el poder para hacer todo lo que ofrecieron en las elecciones, ¿no? Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Pero es una declaración. Pero ya cuando están investidos del poder y están ocupando sus escaños, se puede decir, ahora sí ya pueden hacer lo que ellos deseaban y soñaban para el país, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que creo yo entiendo como recibiréis poder. Amén. Y quisiera agregar, perdón, pastor. Una escritura que el capítulo de Juan, capítulo 16, verso del 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahí está diciendo tomará de lo del Padre, ¿no? Y para cerrar, quisiera complementar la ilustración que hiciste, Jorge, lo del poder con los congresistas, a un policía. Un policía tú lo ves por la calle sin el uniforme y es una persona como cualquier otra, pero cuando tiene el uniforme, tiene el poder de pararse en una intersección de vehículos mucho más grande que él y estirar la mano y decir pare y le obedecen, porque está investido de poder de parte del Estado, que el uniforme refleja esa autoridad que ha recibido, ¿no? Entonces, cuando se quita cuando se quita el uniforme y se para ahí y dice a los carros paren, nadie le hace caso y todo el mundo lo atropella y dice muévete, ¿no? Pero si está con el uniforme, es que está investido de poder. Bien, quedamos hasta ahí, entonces vamos a continuar con diferentes ministerios del Espíritu Santo. No se vayan, vamos a regresar en un momento.